Bien, buenas noches. Dios les bendiga mucho. Estamos listos para nuestro segundo estudio de las 12 tribus, que es unido con la serie de los patriarcas. Y hoy vamos a estudiar quizás una tribu poco mencionada o poco conocida así con profundidad, que es Simeón, la tribu de Simeón. No es de las tribus más famositas como Judá, incluso como su hermano Leví, que es ahí parcerito de Simeón. Ya vamos a ver que ellos están más relacionados de lo que parece, o como la tribu de, o sea, hay algunas tribus más famosas, ¿no? O sea, de los Manasés, de Efraín, algunas tribus más famosas. Simeón no es de este caso. Así que antes de iniciar con la tribu de Simeón, quiero que piensen un poco sobre su significado de sus nombres. Ya les dije varias veces que cuando hablamos de Antiguo Testamento, cuando hablamos de Biblia, el significado de los nombres es muy importante. No sé si ustedes ya se tomaron el trabajo de buscar o investigar qué significa sus nombres, cuál es el origen de sus nombres, cuál es el significado, porque aunque en nuestra cultura no tenemos ese mismo peso, esa misma responsabilidad de cuando da los nombres, pensar en el significado, o la mayoría de los padres no tiene, elige los nombres porque les parece bonito, porque está de moda y en la época, o qué sé yo. Pero es bien importante que nosotros busquemos el significado de nuestros nombres para entender, porque a veces tiene una carga más fuerte de lo que pensamos en nuestras vidas. Gracias a Dios, yo siempre les digo esto, ¿no? Que mi nombre es Esther Alice por el nombre de mis dos abuelas. Esther, que era la mamá de mi mamá, que falleció antes de que yo naciera, entonces por eso gané este nombre. Incluso yo agradezco a Dios cada día que mi abuela tenía un nombre bonito, porque imagínense si mi abuela se llamara que Josefina, no sé, cualquier otro nombre que no me gustara mucho. Yo estaba destinada a tener el nombre de mi abuela por homenaje, ¿no? Y entonces yo le dije, qué bien que mi abuela tenía un nombre tan lindo como Esther. Incluso ella, todas sus hermanas, tenía la Basti, tenía la Ruth, tenía la Esther, sus hermanas todas tenían nombres bíblicos. Y gracias a Dios, mi abuela coincidió que tenía el nombre más bonito, en mi opinión, de todas sus hermanas. Yo le dije, no, me gusta mucho llamarme Basti o a una de las de mis tías abuelas. Así que yo agradezco mucho de que mi abuela haya tocado el Esther y que es un nombre realmente a mí me gusta mi nombre, mis dos nombres. Y Alice, como dice ustedes, viene de mi abuela materna, que gracias a Dios no está viva, que es Dora Alice. Entonces, este Dora iba a quedar medio raro y gracias a Dios mi mamá tiene muy buen sentido de nombre. Mis padres y ahí quedó Esther Alice. Y los dos nombres tienen significados bonitos. Pero me gustaría que ustedes busquen el significado de sus nombres, es importante. Pero además de buscar el significado de sus nombres, sería bueno también que ustedes piensen, quiero que ustedes piensen conmigo, si ustedes pudieran elegir un nombre, porque el nombre no podemos elegir. Nosotros nos tocó, algunos tienen más fuertes como yo, y otros menos fuertes con el nombre que les tocó. Pero si ustedes pudieran elegir sus nombres, ¿cuál sería? De todos los nombres del mundo, si alguien llegara para ti hoy y dijera, tienes la opción de cambiar de nombre, ¿cuál nombre elegirías tener? Es algo que me gustaría que ustedes puedan pensar. No tienen que responder ahora, pero piénselo. Si pudieras cambiar de nombre, primero cambiaría y segundo, ¿cuál nombre elegirías que fuera tu nombre? O si pudieras elegir un calificativo, un adjetivo calificativo para tu nombre, como por ejemplo, yo digo, yo quiero ser recordada como Esther la fuerte, o como Esther la amable, o como Esther la inteligente. O sea, si ustedes fueran poder elegir, aparte de tu nombre, un calificativo para ser recordado, ¿cuál sería ese calificativo? ¿Quería ser recordado como fulanito qué? Ese tipo de cosas que a veces no lo pensamos mucho, ¿no? Es unas reflexiones ahí, Randall, pero que me gustaría que ustedes pudieran pensar. Y aquí, mientras hablamos de las 12 tribus, porque, y todo el Antiguo Testamento, estamos hablando que los nombres tienen una carga muy fuerte. Y es importante que seamos un poco más intencionales con estos nombres que vamos dejando, o por los que ya tenemos, o cómo queremos ser identificados.
El personaje de hoy, por ejemplo, tiene un nombre muy bueno, un nombre muy bonito, y que no sé hasta qué punto él supo aprovechar esa carga tan fuerte que había en su nombre. Así que Simeo, que es nuestro personaje de hoy, tiene un nombre fuerte, muy popular dentro de la cultura judía, dentro del pueblo de Israel, y tiene una historia también muy interesante que vamos a ver hoy. Yo busqué una foto de la novela que salió de José de Egipto. Si ustedes no vieron la novela de José de Egipto, ustedes tienen que ver esa novela. Hay una página, y les voy a poner en el grupo, pero hay una página que tiene todas las novelas y todas las series y todas las películas cristianas gratis. Y entonces les voy a compartir. Yo compartí hace poco eso en mi Facebook, no sé quién vio, pero quien no vio voy a poner en el grupo y tiene esa página porque cuando bloquearon en Semisud las otras páginas de películas y de series por el tema del internet porque había mucha gente usando una misma red, fue la única página que no bloquearon, que es de películas cristianas y ahí está la novela de José de Egipto, la que se hizo desde Brasil. Fue una novela muy buena. O sea, de todas las novelas que hicieron, yo creo que esa es la mejor, es la de José de Egipto. La novela es tan buena que a veces yo llamaba a mi mamá y mi mamá no me contestaba. Decía, espera, espera, hija, que yo estoy en algo muy importante. Y después yo bien brava cuando descubrí que el algo muy importante era la novela, que ella dejó de hablar, de contestarme para ver la novela. Y pues, creo que ella no, y yo le dije, después yo de luego la novela. Y ahora esa página les da a poder ver la novela. Recomiendo, realmente recomiendo porque entretuvieron la historia de manera bien interesante. Y eso, ese era el comentario de recomendación, pero esa foto de Simeón es, desde el personaje que salió en la novela. Josefina, perdón. Muy bien. Eh, ahora vamos a Simeón como tal. Simeón, su nacimiento pasa en Génesis, o del texto que encontramos desde en Génesis capítulo 29, del versículo 31 al 35. Y él es el segundo hijo de Jacob. Es el segundo hijo de Jacob con Lea. ¿Se acuerdan de todo el lío de qué pasó aquí? Que Jacob se fue a huir o se fue a la casa de su tío Labán y que él estaba huyendo y que se enamora de Raquel y trabaja 7 años para casar con Raquel, pero el papá no podía entregar a la menor, entonces entrega a la mayor, él está borracho, él consuma su matrimonio con Lea y él tiene, pero él realmente amaba a Raquel. Y entonces él tiene un primer hijo con Lea, que es Rubén, que ya vimos en la clase pasada, y el segundo hijo es Simeón. Y Lea, ella era, yo realmente de toda esa historia creo que la persona que yo más tengo como compasión es con la pobre Lea, ¿no? Porque al final ella no es, ella se metió en esa historia ahí de manera terrible. Y Lea se sentía despreciada por Jacob. Ella sabía que ella no era la elegida, ella no era la amada. Y entonces cuando Dios le da a su segundo hijo, dice la palabra Simeón, que significa Dios ha oído. Y así dice el texto. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo, a quien llamó Simeón. O algunas transliteraciones lo traduce también como Simón. Ese es el mismo nombre de Simón Pedro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Ese es un nombre bastante popular dentro eh, dentro del pueblo judío. Y vamos a ver que Pedro, Simón Pedro, tiene un carácter bastante cercano al mismo carácter de Simeón por el tema incluso de su nombre. Porque dijo, el Señor oyó que yo era amada y que yo no era amada, perdón, y me ha dado otro hijo. Entonces, cuando Lea tiene a Simeón, le pone ese nombre bien bonito, o Simón, depende de la transliteración que es, Dios me ha oído, Dios me ha escuchado. Y este es como ser escuchado por Dios en la cultura judía.
Es más de que solo ser escuchado por Dios. Ay, déjame tratar de explicar esto con más claro. Significa Dios me ha escuchado. En ese caso de Lea, es en el sentido que Dios me ha bendecido en una situación de injusticia. Dios ha visto su deseo de ser amada y respondió a ese deseo. Y aquí la palabra griega Simeón es la misma, tiene la misma raíz de la palabra griega escuchar. Esa es la palabra Simeón, es la misma palabra de escuchar, es la misma raíz también, por ejemplo, de la palabra Samuel, por ejemplo, y todos tienen que ver con eso, de escuchar a Dios. Siempre, les prediqué otro día, destrozan a Samuel, pobre Samuel, de que Dios le llamó como el profeta que debería escuchar, pero Samuel se obstinó en ver, ¿no? Pero eh, Simeón está relacionado con eso de la escucha. Hace poco también yo puse ya esa imagen también voy a rescatar de mi Facebook en algún lado y ponerles en el grupo, la diferencia del oír y del escuchar. Entonces en el español el escuchar es más profundo, o sea, es más cercano al shama del hebreo. Ese escuchar es más que el oír. Ya creo que algunas veces ya les comenté un poco de esto, pero Olga nos va a ayudar con un video de Baby Project sobre la palabra Shema, que es la palabra escuchar, ya está conjugada en escucha en verbo de manera imperativa a la segunda persona, que es la palabra Shema, pero viene de la misma palabra del verbo Shama y que viene de la misma raíz del verbo o de la palabra del sustantivo Shimeón. Realmente debemos decir Shimeón, no Simeón, por el la shi ahí, la shin, la sin, pero esa es una palabra bien importante para que podamos entender todo nuestro estudio de hoy. Adelante, Olga. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema.
En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son dos lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. Muy bien, es profunda la palabra, incluso uno dice, ah, porque el mandamiento más importante es del Deuteronomio 6, que es Shema, y a muchos interpreto, ya vi mucha gente en la teología interpretando que el mandamiento más importante es Jehová tu Dios, uno es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todo tu entendimiento, de todas tus fuerzas. Yo últimamente Dios me está martillando tanto en esa tecla en la tecla del escuchar que yo le dije, creo que el primer mandamiento es escucha, oh Israel. Antes de decir que ame a Dios de todo corazón, primero escucha. Si no escuchamos, si no aprendemos a escuchar, no vamos a llegar a amar. Si no aprendemos a obedecer a Dios, a escucharlo, no llegaremos a amar a Él con todo nuestro corazón. Así que la escucha no solo es importante, sino que es muy necesaria, es obligatoria en la vida cristiana. Por eso el mandamiento judío más significativo y que ellos repiten todos los días es escucha. Y Simeón tenía ese nombre tan bonito que fue escuchado por Dios, esa raíz de obediencia, esa raíz de respuesta, esa raíz de que Dios hizo algo al respecto, esa raíz de que Dios interfirió, incluso Dios intervino para hacer justicia para Lea, porque la palabra de Shimeo está ahí de alguna manera conectada con el sentido de justicia. Vamos a ver que Shimeo es bastante justiciero, pero él acaba distorsionando mucho ese sentido de justicia que Dios le dio como una bendición, pero él terminó usando como una maldición en su vida. Sobre él como tal, una de las cosas que podemos decir de Simeón es, él es un guerrero valiente. Si tengo que resumir a Simeón como recordarlo y una característica principal, es que él es valiente. Pero también esa valentía, esa guerra, esa fuerza, ese sentido de justicia que él tenía también, de alguna manera él no sabía controlarlo. Y como él no sabía controlarlo, eso le llevaba a la violencia. Simeón es muchas veces el más violento de los hijos de Jacob. Y eso le va a pasar una factura bien, bien fuerte aquí. Y hace 2 semanas yo estaba aconsejando a un estudiante y yo le decía, no, porque yo le dije lo que siento de ti. Y yo le dije, yo soy una persona valiente, así en el sentido de peleona, ¿no? La gente ya me conoce porque yo peleo todo, ¿no? Yo peleo, yo cuestiono, yo no, como dice en Brasil, yo no llevo desaforo para casa y todo eso. Pero y yo le decía a ese estudiante, yo le dije, con los años, ya los años van pasando, uno va sentando cabeza más claramente y se da cuenta de que es agotador y por la vida. En ese sentido, todo el tiempo de batalla, o sea, y por la vida en ese sentido de la defensiva y por la vida en esa reacción bélica todo el tiempo. Y es agotador. O sea, no, no hay necesidad a veces de pasar todo el tiempo en esto, y vivir en la defensiva. Y esa es una de las características que vamos a aprender hoy de Simeón. Simeón iba por la vida en la defensiva. Él iba por la vida en ese sentido de que todo él quiere hacer una pelea, todo él quiere eh, luchar. Y esto realmente es desgastante. O sea, es cansado. Eso por lo general lleva a uno a lugares muy sombríos.
Y uno entiende, o sea, si vamos a analizar la historia, uno entiende por qué Simeón tiene ese sentido de justicia, porque él es una respuesta de Dios en sí mismo. Él crece viendo a su mamá siendo despreciada por su papá. Él crece en ese sentido de que él ve que su mamá se esfuerza todo el tiempo y nunca es suficiente para su padre. Entonces, él posiblemente como hijo varón, con ese carácter fuerte que Dios le dio, él va tomando esos dolores para él. Él va apropiándose de esos dolores y va por la vida en ese sentido, en la defensiva todo el tiempo. Y me imagino cuán agotador fue esto para Simeón. Pero aquí tenemos en la historia de Simeón un chisme familiar bien grande. Bomba, 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 bomba. Aquí tenemos un chisme de estos casos de familia, de esos programas que pasan sensacionalistas por la tarde. Simeón, Rubén y Simeón son hijos, hermanos, hijos de Lea, hermanos de padre y madre. A diferencia de otros que van a ser hermanos de padre, pero de otras madres, ¿no? O de Silpa, o de Raquel, o de Bila. Pero Simeón, Rubén, Leví, ellos son hijos, hermanos de padre y madre. Y hay una niña que llega en esa historia. La niña se llama Dina. Y Dina es hija de Lea también. Y parece que es muy linda. Es una niña que nació preciosa, es muy hermosa. Y sus hermanos, con ese sentido, principalmente Simeón, con ese sentido de justicia que él tiene, de pelea, de protección. Según da a entender el texto, tiene realmente un cariño muy grande por su hermana Dina. Pero Dina es violada por un hombre llamado Siquem. Y Siquem va y viola a Dina. Y eh, es una situación bastante complicada. Imagine tu hermanita linda, tu hermanita querida, la consentida de la casa, una casa llena de varones, y viene un hombre, un incircunciso, literalmente aquí, y viola a tu hermana. El pero de la historia aquí es, Siquem, el que violó a Dinah, se enamoró de Dinah. A pesar de hacer una barbaridad tan grande, él se enamoró de Dinah. Y cuando él se enamoró de Dinah, él quiso llegar y solucionar la situación. Él dijo, no, yo no puedo deshonrar a Dinah. Yo quiero casarme con ella. Yo quiero casarme con Dina, quiero arreglar toda la situación, voy a llevar a Dina como mi esposa, ya que ya hubo esa situación inapropiada. Él se arrepintió de la barbarie que le había hecho a Dina. Y él va donde Jacob, el papá de Dina, el papá de Simeón, para pedir solucionar la situación. Jacob se atribula tanto, se altera tanto con la situación, que él espera que lleguen sus hijos mayores, Rubén, Simeón, Leví, lleguen sus hijos mayores para ayudarle a tomar una decisión, para ayudarle a decidir qué iban a hacer al respecto de la situación de Dina. Y entonces los hijos le dicen, bueno, papi, si él quiere arreglar la situación, dejémoslo de arreglar la situación. Simeón principalmente, pero no es que Simeón, ay, qué bueno, qué comprensivo, él está dando consejo. Él con Leví estaban tramando una trampa para Siquem, a decir, vamos a vengarnos de ese maldito que violó a nuestra hermana. Vamos a fingir que todo está bien, que lo vamos a dejar casar con Diná, pero los vamos a destrozar. ¿Y cómo fue la trampa? Mira, bien pilas fueron. Ellos dijeron, mira, lo que pasa es que Diná es del pueblo de Dios. Diná es del pueblo de Israel. Y ningún hombre incircunciso puede casarse con Diná. Para que usted case con Diná, para que pueda llevarla como esposa, todos ustedes y todos los hombres de su pueblo tienen que circuncidarse. Todos ustedes tienen que circuncidarse, todos ustedes tienen que volverse judíos para poder casarse con Dinah. Y establecemos incluso es más, si ustedes todos los hombres se circuncidan, entonces establecemos una alianza y los hombres de su pueblo van a poder tomar como mujeres a las mujeres de nuestro pueblo. Ahora imagínense una tribu, una gente pagana
que para hacer todos los hombres de su pueblo circuncidarse. Pero Siquem estaba tan enamorado de Diná, él estaba tan dispuesto a arreglar la cosa, la mala cosa que él hizo, que dijo, muy bien, pues todos los hombres de mi pueblo se van a circuncidar para que yo pueda casarme bien con Diná. Y todos los hombres de la ciudad de Siquem se circuncidó. Todos los hombres. Eso es bien, bien fuerte, o sea, fue una cosa bien grande que pasó aquí. Pero, como ya les mencioné, era una trampa de Simeón y Leví para destrozarlos. Entonces ellos aprovecharon de que todos los hombres estaban circuncidados, estaban adoloridos, porque imagine hacer una circuncisión en hombres grandes en la época esta, donde no había anestesia, donde los cuchillos eran de piedra. Así que todos estaban bien adoloridos y ellos aprovecharon que ellos estaban todos adoloridos para entrar en Siquén y matar todos los hombres de Siquén y regresar a Dinar. Y Dinar parece, por la historia, parece que Dinar estaba bastante de acuerdo en casarse con Siquén. Realmente, después de la tragedia, era la mejor manera de arreglar la situación en ese contexto, ¿no? Para ella. Así que eso dice la palabra. Ese episodio va a marcar profundamente la vida de Simeón. Génesis 34, del 24 al 26 dice, todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Amor, Amor es el padre de Siquén, y Siquén, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Diná por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Amor, el líder, el rey del pueblo, y su hijo Siquén. Lo mataron a espada y después sacaron a Diná de la casa de Siquén y regresaron a su campamento. Aquí es como este nivel de venganza es el nivel de venganza que carga Simeón en su corazón. Se supone que era una situación que ya estaba arreglada. O sea, todos hicieron, todos los hombres circuncidarse. Ellos habían hecho una alianza y ellos incumplieron la palabra de Jacob, que el Jacob dio al de dar a Diná. Ellos posiblemente destrozaron la vida de Diná por siempre, porque Diná regresa a su campamento como una mujer violada, y su vida está destrozada, y ellos quedaron en su cuenta la sangre de todos los hombres de una ciudad que estaban intentando hacer un arreglo, vamos a decir así, con ellos. Y es por esta situación tan terrible que, que ellos van a hacer, que Simeón va a perder la gran bendición de su vida. Porque Jacob va a quedar tan enfogonado, tan molesto por esa reacción de ellos, porque él confió en sus hijos, él creyó que ya habían llegado a un acuerdo y él no permitió para nada que Simeón y Leví hiciera algo tan, tan feo, tan fuerte, tan terrible, porque eso expresó una maldad muy grande en el corazón de esos muchachos. Eso expresó un deseo de venganza muy grande, una frialdad de llegar y matar todos los hombres de una ciudad sin que les diera la opción de defenderse. Y es por eso que tanto Simeón como Leví son los dos que no van a tener tierra. O mejor, vamos a ver que Simeón va a tener una tierra, pero no va a lograr mantener esa tierra. Son las dos tribus de Israel que al final se va a esparcir, vamos a decir así, entre las otras tribus por esa maldad, por ese crimen que ellos cometen aquí en relación a la situación de Dina. Así que la primera lección más grande que yo necesito que ustedes aprendan de Simeón hoy es aprendan a manejar sus emociones. Porque Simeón tenía todo para ser exitoso, pero por el no saber manejar bien sus emociones, él desgració su vida por completo. Porque él tiene después 6 hijos varones,
Él sí deja una generación, pero la tribu de Simeón va a pagar todas las consecuencias de que Simeón no pudo manejar bien sus emociones. Al final, espero que ustedes estén tomando apuntes del estudio. Al final les quiero dar una fórmula mágica que me enseñó el psicólogo cristiano, que yo estoy haciendo varios cursos con él este año para manejar bien nuestras emociones. Guarden ahí, mantenga eso en perspectiva, que les voy a dar una fórmula, una receta del el buen manejo de las emociones. Y Simeo es un hombre apasionado, que tiene las emociones así a la flor de la piel, como dice mi país, ¿no? Sí, él es una bomba de emociones, pero que por no saber manejar bien sus emociones, por lo general, casi siempre él termina en violencia. Él recae a la violencia por el mal manejo de sus emociones. Y esa es una característica que también vamos a encontrar, por ejemplo, en otro Simeón, en otro Simón, que es el Simón Pedro, el discípulo de Jesús. Es otro explotado, ¿no? Que no maneja, tiene bastante dificultad, es apasionado y tiene bastante dificultad de manejar sus emociones a punto de que Jesús a veces dice, para atrás de mí, Satanás, con el Simón Pedro, ¿no? Por a veces esa falta de sabiduría emocional y el manejo de las emociones. Simeón, o sea, después de esto, como mencioné, él es más. Recuerden la cuestión de Rubén. Cuando si ustedes no vieron el estudio de Rubén, pues vuelve, la grabación está en el grupo, vuelve el estudio de Rubén, que Rubén perdió su primogenitura, la bendición de la primogenitura, por su inmoralidad sexual y por la situación que él tuvo ahí con el papá. Y ahora Simeón, el siguiente de la lista, él recibiría la primogenitura de Jacob. Él sería el gran patriarca si de nuevo no hubiera metido la pata aquí. Si él hubiera controlado bien sus emociones, él recibiría la primogenitura de Jacob. Pero como él siguió por esa línea de violencia, de maldad, de venganza, él también pierde la primogenitura. Y se le escapa de las manos una gran bendición por no canalizar bien sus emociones. Eso es muy fuerte, eso es muy serio, porque todos nosotros somos emocionales. Y la diferencia siempre está en la manera que manejamos nuestras emociones. Simeón fue uno de las, además de esto, de nuevo, su emocional siempre le traiciona, porque Simeón es súper celoso. Y él, en ese carácter celoso que él tiene, él va a ser, de todos los hermanos, el que va a ser más cruel con José. Él es el que va a tener más celo de José. Él es que va a hacer todo un motín para maltratar a José, para todas las injusticias que hicieron con su hermano José. Y él que tuvo la idea de vender a José, o mejor, realmente él quería matarlo. Y ahí sus hermanos dijo, entonces, mejor vamos a venderlo, vamos a deshacer de él. Y él es que vende a José como esclavo, él está en la cabeza de toda esta crueldad que sus propios hermanos hacen contra José. Es más, José sabe que Simeón es tan malo, es tan enfermo, es tan celoso, que cuando ellos van a Egipto, muchos años después, ya vamos a ver esto, recordar en la historia de José. José dice que solo va a liberarlos cuando ellos traigan a Benjamín, su hijo, su hermano menor. Él quiere ver a su hermano menor y él pide que sus hermanos traigan a Benjamín. Y él deja a uno de ellos arrestado como garantía de que van a traer a Benjamín. ¿Quién es el dicho cuyo que él va a dejar arrestado para como símbolo de que él tiene que pagar o que él reflexione a nuestro querido Simeón que estamos estudiando hoy? Simeón queda arrestado en Egipto mientras todos sus hermanos regresan a su tierra para traer José o para traer Benjamín al encuentro de José, y ahí es cuando José por fin se revela a sus hermanos de quién él realmente es, pero él es como que, les voy a perdonar, pero voy a castigar un poquito a Simeón aquí para que él sienta, ¿no? Para que él sienta el peso de sus acciones, y ahí Simeón es el que queda ahí. Ay, cuando José o cuando Jacob ya está en Egipto, cerca de la muerte, que le reúne todos sus hijos para bendecirlos,
Mira qué tristeza. Esta es la declaración que le hace sobre Simeón. Génesis 49, del 5 al 7 dice así. Simeón y Leví son tal para cual, porque estos dos hermanos fueron los que hicieron la terrible masacre aquí contra Siquín. Sus armas son instrumentos de violencia. Eso es lo que el propio padre dice sobre ellos. Que jamás tome parte yo en sus reuniones. Es como yo no quiero ser un cómplice de la maldad de estos dos. Que nunca tenga nada que ver con sus planes. ¿Por qué? Por lo general eran planes malignos. Pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron a bueyes. Mira, mira lo dañado que estaba nuestro pequeño Simeón aquí. Él por divertirse hacía maldad contra los animales. Y ahí en lugar de recibir una bendición de su papá, lo que él recibe es una maldición. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Y aquí viene el decreto de Jacob que se va a cumplir sobre Simeón, que es, los esparciré entre los descendientes de Jacob, lo dispersaré por todo Israel. Y es por eso que Simeón no va a resistir como tribu hasta el final. Vamos a ver que aunque ellos recibían una tierra, cuando en la época de David ellos ya son pocos, mezclados, muy mezclados con Judá, ya vamos a entender por qué. Pero en la época de Salomón, la tribu de Simeón ya no existe más. Todos los descendientes de él están dispersos entre todas las otras tribus de Israel. Y ellos son, o sea, de alguna manera es una tribu que se pierde en la historia por culpa de la violencia, de la maldad que había en el corazón de Simeón. Y todos sus descendientes van a pagar la consecuencia de esto. Como mencioné, él sí se casa, él tiene 6 hijos varones que va a mantener su descendencia por un tiempo. Y cuando llega en la salida del Egipto, en la tomada de Canaán, ellos también van a recibir un pedazo de tierra. Pero vamos a ver aquí que es un espacio bastante particular, al contrario de todas las otras tribus. La tribu de Simeón, conocido como los simeonitas, es la segunda tribu en orden eh, de presentación porque él es el segundo hijo de Jacob. Y la tribu de Simeón se va a asentar al sur de Canaán y fue una de las tribus menos numerosas que tuvo el pueblo de Israel. Hmm, La porción de Simeón, o sea, la heredad de Simeón, constantemente se asociaba con las otras tribus. Y eso aquí vamos a ver, a pesar de todos sus defectos, una parte positiva de la tribu de Simeón, que es como ella se tenía que asociar con otras tribus, era una tribu que sí sabía vivir en colaboración o en comunidad con sus demás parientes, ¿no? Con sus demás hermanos. Así que vamos a estudiar un poco sobre la tribu como tal. La tribu de Simeón es representada por lo general por las torres de una ciudad o por las murallas de una ciudad. Aquí en esta imagen creo que pueden ver mejor. Tenemos la primera tribu, la segunda de arriba yo estoy con el hebreo en mi cabeza por la traducción del Antiguo Testamento, pero de la izquierda hacia la derecha es la segunda tribu que aparece ahí, que si ustedes ven de la izquierda o de la izquierda hacia la derecha, es la quinta tribu. Si ven de la derecha hacia la izquierda, es la segunda tribu. Está antes de los cuadraditos ahí y es como una ciudad o las murallas de una ciudad. Ese es el símbolo. Pero en Israel mismo el símbolo más popular es este. Ahí la menorá al medio, al centro tenemos el sol de la tribu de Rubén. Tenemos aquí en segundo en el giro, como en sentido horario aquí del dibujo.
de la rueda. La segunda tribu, que esa torre que aparece ahí, es la representación de la tribu de Simeón. Esa es la más oficial, segundo, porque esa es una escultura, por ejemplo, directa de Israel. La tercera es el pectoral de los sumos sacerdotes con las 12 piedras relacionando las tribus. Luego tenemos el león de Judá y cada uno vamos trabajando cuando llega a su respectivo turno, ¿no? Pero la tribu de Simeón es representada por estas torres. Y hay algunas teorías que representan o que explican por qué el símbolo de la tribu de Simeón es la torre. La teoría más aceptada por los judíos es que las torres o la ciudad, dependiendo del, representa la ciudad de Siquén. Y por la destrucción que él hizo en la ciudad de Siquén, es que su tribu fue representada por esas torres de la ciudad de Siquén, por la matanza y la destrucción que él hizo. Esa es la teoría más popular o es la teoría más aceptada. Pero esa teoría no le ayuda mucho a Simeón, sinceramente, no le ayuda tanto. Entonces, tratando de ayudar un poco a Simeón hoy, vamos por la... Hay algunas otras teorías y una de las otras teorías dice que representa la torre porque Simeón es guerrero. Simeón es valiente y las murallas representan la protección. Y a pesar de su carácter eh, fuerte, a pesar de su malo manejo de las emociones, Simeón era uno de los que siempre estaban dispuestos a luchar y a proteger y ser como esa torre de protección para su pueblo, para su familia. Entonces, esa es la teoría más positiva. Porque la tribu de Simeón es una torre. La más negativa es que recuerda la ciudad que ellos destruyeron y la matanza que ellos causaron, Simeón con su hermano Levi. Así que realmente yo les dejaré con que ustedes elijan la teoría que les haga más sentido. Aunque la más popular es yo prefiero, para tratar de amenizar un poco el peso para Simeón, yo prefiero el de que es por la protección, ¿no? Pero la piedra, cada una de las tribus tiene un símbolo, tiene como una eslogan, ¿no? Una imagen que en el caso de Simeón es la torrecita, pero también tiene una piedra y una de las piedras que es queda en el en el pectoral del sumo sacerdote, en la ropa del sumo sacerdote y representa su tribu. La piedra de Simeón es la piedra que algunos dicen que es la cornalina, otros dicen que es lo llaman de sárdica de la piedra de sárdica. Es esa piedra aquí, según la mayoría de los especialistas, hay una discusión ahí sobre las piedras. Y el sárdico, o la piedra de sárdica aquí, o cornalina, que representa la tribu de Simeón, es un mineral de color rojo, amarronado así, y que se usa mucho como gema. Todas las piedras son piedras preciosas. Y hay algunos diccionarios que dicen que también es conocida como alaqueca, la queca, o piedra de Sardoine, o la Meca de Santiago. Hay una variedad de nombres para esta piedra. Ella se usa mucho en ese sentido de místico, de que se reequilibra la energía del cuerpo, pero más que nada el significado de esa piedra es de vitalidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que ella es encontrada, ella tiene ese color de sangre. Entonces, la mayoría de los especialistas dan el significado de la cornalina de vitalidad por ese color de sangre, ese color de carne que ella tiene. Otros llevan más el sentido de que el rojo representaba en el templo antiguo, en la cultura judía, el rojo de la piedra representaba guerra, representaba fuerza bélica. Entonces es por eso que la tribu de Simeón es representada por la cornalina. Cuando ya hablamos de tribu, en la época de Moisés, cuando se hace el censo de todas las tribus, el líder militar, el jefe militar de la tribu de Simeón se llama Selumiel. Y aquí en números 10, 19 encontramos esto, las siguientes tropas las siguientes las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surizadel
o Rudisadal sería la pronuncia más correcta de su nombre. Entonces, en la época de Moisés, cuando el pueblo sale de Egipto, esa tribu todavía está bastante eh, marcada. Incluso si ustedes quieren leer bien en Números capítulo 1. Aquí, Números capítulo 1 empieza a decir, un año después de la salida de Egipto, el Señor habló con Moisés en el tabernáculo, en el desierto de Sinaí, y ahí empezó toda, y dice, registre el número de todos los guerreros de Israel, por separado por sus clanes y por sus familias, y anoten una lista de todos esos nombres de los que tienen de 20 años o más y que sean aptos para la guerra, o sea, todos los hombres de edad militar. Y entonces ahí si vamos a Números, capítulo 1, en ese primer censo, están las tribus con los jefes y ahí viene Rubén, que el jefe es Elisur. En segundo lugar viene Simeón, que el jefe es Selumiel, hijo de Risadai. Y aquí empiezan a hacer el censo y a contar la tribu de Simeón. Pero hay una cosa bien interesante aquí sobre esto, porque en este primer censo, un año después que ellos salen de Egipto, que Moisés cuenta a estos de la tribu de Simeón, ellos tenían 59.300 hombres o soldados en edad militar. 39 años después, un año para cuando ellos están por entrar en la tierra prometida, ya con Josué, hay un nuevo censo. Al final del libro de Números hay un nuevo censo, 39 años después. Y la tribu de Simeón había bajado de 59.000 para 22.000. Fue menos que la mitad. Ellos perdieron 62% de sus soldados, 62% de sus guerreros en el periodo del desierto. Fue la mayor pérdida de todas las 12 tribus de Israel, fue la tribu de Simeón. ¿Por qué? Porque ya empezó a cumplir la profecía, ¿no? O la sentencia de su papá sobre él, de que al final ellos se iban esparcir por todas las 12 tribus. Y de todas las tribus, el que más perdió valientes, el que más perdió guerreros y soldados de edad de guerra para entrar en la tierra prometida, fue la tribu de Simeón. Y por eso es que él va a recibir la tierra, vamos a decir, la porción de tierra, la peor porción de tierra. Se no se da muchas vueltas. Él va a recibir la peor heredad de tierra de todas las 12 tribus. ¿Por qué? Porque son los menos numerosos. Son los que tienen menos hombres. Y como tienen menos hombres, son los que reciben la menor cantidad de tierra. El territorio, cuando hablamos de tierra, el territorio de la tribu de Simeón no va a ser independiente. Ellos van a recibir un territorio dentro de la tribu de Judá. El territorio de Simeón va a ser dentro de la tribu de Judá y es por eso que va a ser tan complicado después discernir quién es Simeón, quién es Judá, porque como ellos están en la misma porción de tierra, al final los de Simeón se acaban perdiendo entre los de Judá y muchos se mueven también para otras tribus de Israel. En el texto, en el texto de Josué, capítulo 19, donde hay la división de las tierras, de ese 9 del 1 al 9 voy a tratar de leer rapidito, es la sentencia bíblica de la distribución. El segundo territorio sorteado les tocó a los clanes de la tribu de Simeón. Ese territorio quedaba dentro de la tribu de Judá y comprendía la ciudad de Beerseba, esa es la ciudad más importante de la tribu de Simeón realmente, Seba, Moladá, Asazul, Bala, Esen, El Tolat, Beltú, Orma, Ciclad, Bet Marcabot, Azar Susá, Bet Lebaot, Saruén, en total 13 ciudades con sus aldeas. Además, le tocaron las ciudades de Enrimón, Eter y Asán con sus aldeas, más las aldeas que había hasta Balatber, que es la ciudad de Ramat, en el Negev. Estas son las tierras que le tocó a los clanes de Simeón. La parte de la tribu de Simeón quedaba dentro del territorio de Judá, porque esa tribu tenía demasiadas tierras, o sea, la tribu de Judá tenía muchas tierras. Y se les dio a los de Simeón parte de la tierra que había tocado a Judá. Entonces, técnicamente, Simeón no recibió una tierra propia. Él recibió un pedazo dentro de la tierra de la tribu de Judá. Pero dentro mismo, a punto de que al final
la tribu de Judá terminó dominando todo el territorio. Entonces, aquí espero que no sé si van a lograr ver, pero si logran ver bien, dentro de la tribu de Judá, que es toda esta partecita naranja que tenemos al sur de Israel, toda la parte así anaranjada es la tribu de Judá. Y hay una parte amarilla dentro de la parte naranja que es la parte de la tribu de Simeón. Como les mencioné, en la época de Salomón, después donde los reinos va a dividirse, aunque la gente dice que el pueblo de Simeón ya había sido bastante esparcido y al final se une más al reino del norte, técnicamente Simeón queda en la parte del reino del sur porque en la época de Salomón, cuando el reino llegó a dividirse con los hijos de Salomón, ya la tribu de Simeón no existía más de manera independiente. Ya Judá había dominado toda la región que le tocó ahí a Simeón y cumplió lo que Jacob había profetizado sobre Simeón, que al final él iba a ser esparcido entre las 12 tribus de Israel. Lo que vemos de las características de los simeonitas por el ADN que les tocó, por, por el carácter de su patriarca, era que ellos eran gente duras de corazón. Simeón era difícil de arrepentirse. Ellos tenían mucha dificultad de amar a Dios, en el sentido de, o sea, ellos tenían mucha dificultad de amar o de expresar su amor de la manera más sana. Mucho se dice de la tribu de Simeón, era que ellos eran personas muy vengativas y muy celosas. Ellos eran justicieros en el sentido de, pero justiciero no es una calidad, no es una cualidad buena. Depende. En el sentido de que cuando buscamos hacer justicia, confiados en la justicia de Dios. Entonces no es nosotros que buscamos hacer justicia, sino que buscamos que Dios haga su justicia. Ese sentido es positivo. En el sentido de Simeón, eh, según todos los textos y los estudios que se hace de sus tribus, de sus personalidades, de todos, ellos eran justicieros, pero en sentido de hacer justicia propia. Tanto es que algún momento yo estaba hablando con... no, no. Algún momento yo estaba hablando con mi papá de una situación muy injusta que se estaba pasando en la iglesia y no sé qué. Y yo decía a mi abuela y estábamos hablando así entre familia, un asunto bien denso. Y mi papá tuvo un insight así. Después yo le pregunté, ¿y eso de dónde vino? ¿Y eso de dónde salió? Que fue, él dijo, ay, por favor, no tengas síndrome de Simeón, porque yo estaba bien brava y yo le dije, no, yo voy a solucionar esto a mi manera, de mi propia manera. Si te hicieron una injusticia aquí en la iglesia, en el ministerio, yo no voy a dejar esto barato, yo voy a mover todas las influencias que yo tengo y bla, bla, bla. Y mi papá dijo, no es necesario. No tengas síndrome de Simeón, fue lo que mi papá dice, ¿no? ¿Y cuál es esa síndrome de Simeón? Es esa síndrome de tratar de hacer venganza o de hacer justicia con las propias manos, a nuestra propia manera. Y esto nunca resulta en una conclusión positiva. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Dios no deja impune ninguna injusticia. Pero Él nunca nos puso a nosotros como jueces. Él siempre dejó claro que de Él es la justicia. Él va a ser, e incluso hay textos del Antiguo Testamento que son fuertes, ¿no? En la TCB estamos tratando de lidiar con ellos en ese lenguaje contemporáneo que es Jehová es el vengador. Jehová Nacán, incluso es el Jehová Nacán, que es ese Dios que se venga. Ese Dios, pero en el sentido de que Dios va a dar a cada cual su merecido. Dios va a hacer justicia. No necesitamos meter nuestras manos por el medio y hacer la justicia de nuestra propia forma, porque en la mayoría, casi todas las veces cuando tratamos de hacer esto, eso no resulta de la mejor manera posible. Y eso refleja una falta de confianza en Dios. Porque cuando yo confío que Dios es mi justiciero,
que Dios es un Dios justo, que Dios hará la justicia, que Dios tomará la venganza en sus manos, yo no necesito ensuciar las mías. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y Él va a hacer la justicia de la mejor manera posible. Y cuando yo hago justicia por mis propias manos, es que en el fondo, yo no confío que Dios va a hacer la justicia que yo necesito. Y eso es bien fuerte. ¿Por qué? Porque la mayoría, principalmente gente con ese carácter así de Simeón, que tiene las emociones ahí bastante explosivas, nos cuesta. Y es donde es las más grandes pruebas de fe. Las más grandes pruebas de confianza es aquietarse. Las más grandes pruebas de fe es callarse. Cuando uno quiere bradar y decir todo lo que quiere y ubicar los adversarios, y Dios dice, yo, mía es la venganza, dice el Señor, yo voy a hacer, aquíétate y sepa que yo soy Dios y que yo soy un Dios justo. Confía en mí. Y muchos tenemos esa síndrome de Simeón, de muchas veces no confiar que Dios va a hacer lo que él tenga que hacer. Y hay que tomar un poco de cuidado con esto, porque la justicia es una cualidad increíble que Simeón tiene desde que nació. Él vino como una justicia de Dios para la vida de su familia. Él vino como una prueba de que Dios era justo con su mamá. Pero él trató de hacer la justicia a su manera. Trató de hacer justicia con sus propias manos. Permitió que las emociones lo dominaran negativamente y se apoderara de él, de su corazón. Él dejó que el rencor hablara más alto que las situaciones, por ejemplo, de resolución de conflicto. Pero a pesar de sus características negativas, Simeón también tenía una de las características muy positivas. Él era muy valiente. Cuando uno quería llamar a alguien para pelear, pues llama a Simeón, que él es el bravo, ¿no? Él es el bravo, él va a salir victorioso y él ayudó mucho a Israel en sus cuestiones bélicas, en sus defensas, en sus periodos de lucha, de conquista. La tribu de Simeón, a pesar de todo ese carácter, y es bien, yo me quedé bien como impactada como Simón, el Simeón del Nuevo Testamento de los 12 discípulos de Jesús, repetía los patrones de su nombre y de su tribu, ¿no? Cuando él corta la oreja del soldado, del siervo del sumo sacerdote para defender a Jesús. Y de nuevo, sus intenciones se supone que eran buenas. Por ejemplo, incluso cuando Simeón trata de vengar a Dina, su hermana, técnicamente, es una cosa positiva. Restaurar la dignidad de su hermana. Imagine su hermanita se violada por una persona, un extranjero que viene y le quita lo más precioso que tenía, que era su dignidad. O sea, sus intenciones siempre no necesariamente eran malas. Pedro, cuando él está, o Simón Pedro, cuando él está, cuando él corta esa oreja, él está tratando de defender a Jesús. Estoy tratando de defender a mi maestro. Necesariamente sus emociones o sus intenciones no son malas, pero la manera que ellos ejecutan esa justicia propia, como ellos manejan esas intenciones que hasta son positivas, son maneras destructivas, son maneras violentas, son maneras peligrosas y que pasa una factura muy fuerte. Así que como quiero sacar eh, cuatro lecciones importantes de Simeón, de su biografía y de su tribu hoy. La primera lección que quiero que recuerden esta noche o que se lleven esta noche es la importancia de que que nosotros tenemos de ser escuchados. Y cómo eso se relaciona con nuestras relaciones actuales, ¿no? Vale la redundancia aquí. La primera cosa que tenemos que confiar con la historia de Simeón es Dios nos escucha. Y Dios nos escucha en ese sentido de Shama, en ese sentido de esa escucha hebrea, que no solo oye, ignora lo que estamos diciendo, no, pero él entiende, él reacciona, él hace justicia en nuestro favor, él responde nuestras peticiones, él está ahí escuchando atentamente. Y es por eso que las oraciones
son tan significativas, porque todos nosotros como seres humanos tenemos necesidad de ser escuchados. Y Dios nos escucha. El principal objetivo de la oración no es para que Dios cambie de opinión. La oración no cambia a Dios. El principal objetivo de nuestras oraciones, así, en el sentido psicológico, es que tengamos la seguridad o la oportunidad de desahogarnos y la seguridad que estamos siendo escuchados. No sé cuántos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer una terapia, pero me acuerdo que cuando yo estuve bastante mal psicológicamente después de la cirugía que yo hice, que me dio un descontrol hormonal terrible, yo fui al psicólogo. Recomiendo a todos, o sea, vayan al psicólogo por lo menos una vez en su vida, es importante. Y entonces cuando yo fui al psicólogo, él dijo, no, aún no, yo fui creyendo que él me iba a dar medicación, que yo ya estaba con una patología, él dijo, no, 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 tú no necesitas medicación todavía. Lo único que necesitas es una terapia. Y yo le dije, bueno, está bien. Y básicamente, las terapias psicológicas, ¿sabe qué son? Uno llega y habla y habla y habla y el psicólogo te escucha. Es básicamente eso la dinámica de la cosa, o de los consejeros, hasta los consejeros. Yo en las consejerías pastorales, básicamente lo que tengo que entrenar es mi sentido de escucha. Al final, obviamente, hay consejos, hay aclaraciones de una persona que ya tiene una experiencia, que ya tiene la preparación, estudio para guiarte de la mejor manera posible, pero la parte más importante de la terapia es ser escuchado. Y yo llegaba ahí en la terapia y hablaba, hablaba, y el psicólogo me escuchaba, la escucha activa, ¿no? Que uno dice, que me escuchaba activamente, intencionalmente, y al final él me iba direccionando, haciéndome dar cuenta de algunas cosas de lo que yo me expresé ahí. Y, y esa es una cosa que es por eso que nuestra sociedad está tan enferma hoy. ¿Por qué? Porque perdimos la capacidad de escuchar a los demás. Nosotros solo queremos hablar. Nosotros ya no nos importa escuchar. Nosotros solo queremos hablar y uno empieza a decir, no, ay, es que yo estoy con dolor de cabeza. No, es que yo tengo una migraña. Ah, es que yo tengo una migraña. No, entonces yo tengo un tumor cerebral. Nadie ya nos escucha. Todos solo quieren hablar y dejar claro que están peor que nosotros y todo lo que empezamos a hablar, todos los diálogos, casi todos los diálogos que tenemos, es gente que no escuchan lo uno a lo otro y solo tratan de hablar, hablar, hablar y solo quieren hablar así. ¿Y cuán necesario es hoy escuchar? Pues el primer mandamiento, escucha, oh Israel. Y es tan lindo y es tan terapéutico saber que nosotros tenemos a nuestra disposición las 24/7 un Dios que nos escucha, un Dios que está ahí disponible para hacernos la terapia espiritual todas las veces que nos dé la gana. Dios está disponible todo el tiempo para escucharnos. Y es un Dios que escucha tan pasivamente o activamente, tan compasivamente, la palabra que quería decir es, tan compasivamente que Él siempre reacciona. A veces en silencio, a veces el silencio de Dios también es una manera de reaccionar a quien nos está escuchando y dejarnos incluso hablar más. Cuando Él se pone en silencio, Él es como que te estoy dando tiempo para que puedas terminar de desahogarte, ¿no? Para que puedas seguir desahogándote, para que puedas seguir hablando porque yo te voy a escuchar. Y qué lindo es saber que a pesar de las dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida, a pesar de los tiempos difíciles, yo no sé qué es lo que ustedes están pasando hoy, pero Dios está ahí a tu lado para escucharte. Y Simeón es esto, es la respuesta de que de la carencia de Lea de ser amada, Dios la escuchó. Qué importante es que nosotros tengamos esa seguridad en nuestro corazón de que Dios nos escucha. Pero también qué importante es que seamos como Dios, que seamos imagen y semejanza de Dios y aprendamos a escuchar a otras personas. Para esos también ser objetos, para que nosotros seamos instrumentos, más que objetos, instrumentos de sanidad a la vida de otros
cuando paremos a escuchar. A veces todo lo que una persona que amamos angustiada quiere de escuchar, ser escuchada. Es que alguien le escuche, que alguien esté ahí para ella. En los momentos más difíciles de mi vida, las personas que estaban conmigo no podían hacer exactamente nada, absolutamente nada respecto de mi problema. Nada. Y lo único que yo esperaba, lo único que yo necesitaba es que estuvieran ahí para escuchar, que yo desahogara de todo mi problema, aún sabiendo que esas personas no me podían ayudar. Pero es sanador, es tan terapéutico tener a alguien ahí que está a tu lado y que te acompaña y que te escucha. Es más sanador todavía saber que Dios nos escucha siempre y Él sí puede hacer algo al respecto siempre, en toda y cualquier situación que pasamos. Esta es la primera reflexión que quiero que ustedes se lleven de hoy con Simeón, que es Dios escucha, el Dios que escucha. La segunda cosa es la necesidad de canalizar nuestras emociones de manera positiva. Y aquí les prometí una receta. Apunte, la receta se llama NASA. NASA como de NASA, sí, NASA como de NASA de los cohetes. Ya voy a escribir aquí para que usted no se olvide más. NASA, así. Si necesitan controlar sus emociones, llamen a NASA. Llamen a NASA. Y es un acróstico que les voy a pasar para que ustedes puedan manejar. Es como una receta de manejar positivamente las emociones. En primer lugar, tenemos que entender que las emociones no son nuestras enemigas, todo lo contrario. El médico que me pasó esa receta, él siempre dice, este no es demonio, es hormonio. Él habla en portugués, pero lo que él está tratando de decir es, no es demonio, no son demonios, son hormonas. El problema es hormonio, el problema es emocional. Controla tus emociones y todo va a salir bien. No necesitas un exorcismo, lo que necesitas es manejar bien tus emociones. Y Dios es un Dios que hizo. Dios hizo nuestro ser emocional. Dios nos hizo con todas nuestras emociones. Y es más, no sé si ustedes vieron la película eh, Intensamente. Ya salió las dos, pero si ustedes no vieron, vean, es una animación buena. Yo esperé 10 años, más de 10 años para que salga la segunda y no me defraudó, gracias a Dios. Pero cuando en la primera película, cuando habla de las emociones, intensamente las emociones que hay dentro de la cabecita de una niña, hay solo una emoción positiva y todas las otras supuestamente son negativas. No sé si ustedes se fijaron en esto, pero solo hay la alegría positiva. Todo lo demás es más, interpretamos más, es inside out, interpretamos más como negativas que positivas. Y eso nos dice algo psicológicamente, porque esa película es una clase maestra de psicología. Y eso nos dice es, la mayoría de nuestras emociones son negativas o son lo que llamamos de negativas. Pero eso no significa que eso es malo, eso significa que somos construidos más por emociones negativas que por positivas. Qué interesante eso, ¿no? Y además de esto, las emociones fueron creadas por Dios, mecanismos psicológicos que Dios nos diseñó con ellas. Y no debemos demonizarlas, todo lo contrario. Nosotros tenemos esa mala, principalmente nosotros los pentecostales tenemos, reprenda en el nombre de Jesús. No, las emociones no son para ser reprendidas. Las emociones son para ser manejadas. Así que tenemos que tener un poco de cuidado porque creo que nos perdimos mucho en este mundo de tratar de tapar, tratar de reprender, porque cuando reprendemos nuestras emociones sin tratarlas, eso nos enferma. Eso va a llegar a consecuencias bien graves como llegó en la vida de Simeón. Dios es un Dios emocional. Dios se emociona en todo el texto bíblico. Dios siente celo, Dios se alegra, Dios se entristece, Dios se enoja. Esther. Pero esto es antropomorfismo, ¿cierto? ¿Qué es antropomorfismo para los que no vienen de la teología? Son cuando damos características humanas a Dios. Entonces nosotros damos características humanas a Dios para poder entender. Eso se llama antropomorfismo. Es cierto, el texto bíblico da características humanas a Dios
para que nosotros podamos entenderlo. Y de esas características humanas está toda la parte de emociones. Dios, según la Biblia, es un Dios con emociones. Ah, ok, antropomorfismo. Está bien, yo les acepto esto. Pero vamos a Jesús. Jesús es el símbolo máximo de Dios. Y cuando Jesús vino para indicarnos cómo es Dios, Él vino de manera como un ser humano con todas las emociones posibles. Jesús siente cansancio, Jesús se molesta, se indigna en el templo, Jesús llora en la muerte de Lázaro. Cuando Juan el Bautista muere, también llora. Jesús tiene todas las emociones. Y eso nos indica una cosa que es bien linda. Primero, ese Dios que se identifica con nosotros, incluso en nuestra parte emocional. Segundo, que las emociones no son pecado, porque Jesús sintió todas las emociones, incluyendo todas las emociones negativas, y él no pecó. Y eso nos deja claro que podemos sentir todas nuestras emociones sin pecar. Podemos sentir todas nuestras emociones, incluso las negativas, sin caer en pecado. Y esto es importante que entendamos, porque muchas veces creemos que, ay, tengo una emoción negativa fluyendo por mi cuerpo, estoy pecando. No necesariamente. Las emociones no son pecado. El pecado es la manera que nosotros la manejamos. Que ahí sí podemos manejar nuestras emociones para la gloria de Dios o podemos manejar nuestras emociones de una manera que nos haga caer en pecado. Ponga atención en esto. Jesús sintió todas las emociones que nosotros sentimos como humanos, incluyendo las negativas, y él no pecó. Eso tiene que ser importante para que nosotros entendamos que la naturaleza de las emociones no son pecado. Es más, eh, yo tengo un poco de problema con las críticas que hacen al pentecostalismo y la manera que interpretan algunos textos bíblicos. Por ejemplo, el texto de Romanos 12, uno de mis textos preferidos de la Biblia. Romanos 12, 1 y 2, que dice: presenten vuestros cuerpos completos delante de Dios como sacrificios vivos, y que esto es vuestro culto racional. Y ahí yo ya vi un montón de gente interpretando ese texto que no podemos emocionarnos en el culto, no podemos ser guiados por la emoción porque tiene que ser un culto racional. Y el punto aquí es bien claro. Lo racional no es lo opuesto de emocional. Todo lo contrario, las emociones hacen parte de lo racional. Lo opuesto de lo racional es lo irracional, no lo emocional. Porque la gente pone como racional un punto de la moneda y emocional el otro punto, como si lo emocional fuera lo contrario de lo racional. Y no lo es. Lo contrario de lo racional es lo irracional, no lo emocional. Así que cuando la Biblia nos dice que presentemos nuestro culto racional delante de Dios, esto incluye sí nuestras emociones, racionalmente para la gloria de Dios. O sea, ser irracionales es cuando no sabemos por qué hacemos las cosas que hacemos, no porque sintamos la presencia de Dios, no porque nuestras emociones, lo que quiero que ustedes entiendan, nuestras emociones hace parte de nuestro culto racional, no lo contrario. Qué feo es un culto, una racionalidad sin emoción. Porque la emoción hace parte de la razón también. Pero vamos a la NASA, la fórmula, porque ya me alargué. Primera letra, N. Y la primera cosa, primera parte de la receta, nombra. Nombre tus emociones. Identifique qué es lo que ustedes están sintiendo. Ese es el primer punto de la NASA. Nombra. Nuestro cerebro funciona mejor con lo conocido. Él funciona mucho mejor con lo que logramos identificar. Nuestro cerebro se asusta, ignora, evita lo que es desconocido. Siempre él va a tender a lo conocido, y es por eso que necesitamos identificar. Nombra. A mí me parece tan lindo en la creación, Génesis 1, cuando cuando Dios está haciendo la creación, y la primera cosa que Dios hace es luz. Haya luz. La primera cosa que Dios hace en la creación es alumbrar, poner luz.
para que se pueda identificar las cosas, para que se pueda ordenar. Cuando la mujer pierde su dracma, cuando dice, la primera cosa que ella hace es, y ella entra en su casa y prende la lámpara para poder encontrar, para poder ordenar, para poder, la luz es importante. Y cuando digo luz aquí es identificar, nombrar nuestras emociones. Traer luz. La primera función que Dios dio a Adán, ¿cuál fue? Nombre los bichos. Nombre cada uno de los animales. Y nosotros tenemos que aprender a dar nombres a los bichos de nuestra cabeza, a los bichos de nuestro corazón. Nombre tus emociones. Identifique qué es lo que estás sintiendo. Conoce. Conócete a ti mismo. Conoce tus sentimientos. Conoce tus emociones. Necesito entender qué es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo ansiedad. Nombre, identifique. Ese es el primer paso para manejar bien nuestras emociones, es identificar qué es lo que ustedes están sintiendo. Dar nombre, conocer. Porque todas las emociones significa, las emociones es afectiva. Y si nos afecta, si nos afecta es porque hay un afecto. Esa emoción tocó en alguna cosa que nos afecta porque hay alguna relación de amor, hay una relación de sentimiento. Entonces yo tengo que identificar cómo fue que esto me afectó y qué es lo que yo estoy sintiendo. Segundo punto, que ya el tiempo se no, nos acaba. A, de NASA, ¿no? La segunda A es, el segundo paso de la receta es acoger o aceptar. Acoger lo que estamos sintiendo. Y cuando yo digo acoger, no estoy diciendo que ustedes tienen que estar de acuerdo. Muchas de las emociones que tenemos no son positivas. No tengo que estar de acuerdo de, por ejemplo, yo tengo ira. No necesariamente tengo que estar de acuerdo por estar irada o por pero es de entender que aunque no es una cosa correcta, aunque eso no es tan positivo, yo no puedo negar. Cuando yo digo acoger o aceptar, es en el sentido de no negar, no reprimir, no reprender, porque la emoción Dios puso en nosotros para que sea materia prima de transformación. Las emociones negativas pueden ser grandes bendiciones en nuestra vida. De nuevo, pecado no es sentir las emociones, pecado es no tratarlas de manera correcta. Jesús también sintió todo esto, ira, enojo, cansancio, decepción, pero en la manera que él acogió esto, en lugar de reprimir, en lugar de negar, en decir, en lugar de tratar de ignorar o mentir para nosotros mismos, como yo estoy por adentro explotando de enojo, pero decir, no, es que yo no estoy enojada y trato de negar esa emoción y cada vez que yo niego esto se va a manifestar de otra manera, la mayoría de las veces como una enfermedad en nuestro cuerpo. S de NASA, S de salir de la emoción. ¿En qué sentido? Las emociones son temporarias. Las emociones pasan. Por eso que uno dice, no confíen en las emociones, no tomen decisiones de manera emocional en el sentido de que ellas son pasajeras. Nosotros no tenemos claridad a veces cuando estamos emocionados. Entonces, salir de la emoción es tomar el control de nuestras reacciones. Hay una frase de Lutero, ahora estoy dando historia de la Iglesia Dulce, y hay una frase de Lutero que me gusta mucho, que es, Lutero dijo, nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí puedo impedir de que ellos hagan nido. El punto es este, las emociones van a venir como olas, como volcanes dentro de nosotros, a veces de manera impetuosa, pero no podemos, impedir emocionarnos. Vamos a emocionarnos por naturaleza. Hace parte de nuestra naturaleza humana. Pero yo puedo controlar mis reacciones para salir de las emociones. De nuevo, nosotros no somos lo que sentimos. Las emociones, los sentimientos, ellos vienen y ellos van.
Y es una decisión tuya identificarse con lo que siente o, en ese sentido de no volverse solamente o limitarse o reducir a solo aquello que siente. Por ejemplo, yo soy enojada. No, yo estoy enojada. Es un estado. Pero yo no soy un enojo. Yo estoy triste, pero yo no soy triste. Yo por muchas veces en mi vida voy a sentir tristeza, voy a estar triste, pero eso no significa que yo tengo que ser triste. Las emociones son terapéuticas y hace parte de todo ese sistema que tenemos adentro, pero no podemos vivir en las emociones. Tenemos que salir de ellas. No podemos definir que las emociones o no podemos permitir que las emociones definan quiénes somos y solamente sean estados y no una identificación de nueva. Ay, yo s- eh, estoy, cambie esa idea de soy por estoy y aprendan a salir de las emociones. Y ahora el último A, NASA. La segunda A es actuar según lo que yo creo y no según lo que yo siento. Ese es el último paso para manejar bien nuestras emociones. Primero tenemos que nombrar, luego tenemos que acogerlas. Después de acogerlas, de entender que lo que estamos sintiendo, de nombrar lo que estamos sintiendo, de no reprimir, de no negar, de permitirnos sentir, hay que salir de ellas. No podemos vivir las emociones, buenas o malas, porque son procesos de estado. Y por último, tenemos que actuar según lo que creemos y no según lo que sentimos. Eso es fe. Yo vivo por lo que creo, no por lo que veo. Y por lo general, lo que veo determina lo que siento. Lo que los ojos no ve, el corazón no siente, ¿no? Como dice ya el dicho. Así que tenemos que actuar según lo que creemos y no según lo que sentimos, no según lo que siento. ¿Por qué? Porque todas emociones tienen que causar un movimiento. Cuando una emoción no tiene ese movimiento de hacer algo al respecto, de actuar al respecto, ella se vuelve una enfermedad. Y ese médico que me enseñó ese NASA, esa receta NASA, se llama doctor Jonathan Leonio. Él tiene una frase que es bien linda, que es, toda emoción es una invitación a la oración. Y apunten ahí en letras mayúsculas. Toda emoción es una invitación a la oración. Porque toda emoción significa que nuestra alma está inquieta. Y cuando nuestra alma está inquieta, lo que ella necesita es su creador. Ella necesita ser escuchada, ser respondida. ¿Por quién? Por la mejor persona que entiende, su propio creador. Así que todas las emociones, todas, es una invitación a la oración. Memorice, repite eso como mantra yo todos los días. Ponga en el espejo, ponga en el cuarto. Toda emoción es una invitación a la oración. Y todas las veces que yo sienta ese proceso y necesito actuar bien y necesito usar la receta, usemos del NASA. Y la mejor manera de llegar ahí es por medio de la oración. Porque es ahí donde yo pongo lo que yo creo, mis principios, mis valores, mi fe, por encima de lo que yo siento, de ese estado ahí que yo tengo en lo emocional. Y así es donde vamos a llegar al manejo correcto de nuestras emociones. NASA, nombrar, acoger, salir de ellas, que son temporales, y actuar según lo que yo creo y no según lo que yo siento. Esa es una receta de un amigo teólogo y doctor, psicólogo, creo que es psiquiatra realmente, para el mejor manejo de nuestras emociones, para que no seamos o que no tengamos un destino triste como el de Simeón. ¿Por qué? Porque quien siembra violencia no cosecha bendición. Quien siembra un mal manejo de sus emociones no siembra la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Simeón tenía una heredad. Él tenía una bendición separada para él. Eso es tan real y eso es tan cierto que cuando en Apocalipsis nombra las 12 tribus para hacer parte del reino de Dios, Simeón está contado entre las 12 tribus que hacen parte del reino de Dios, pero no recibió
no tuvo la vida plena que podría tener como persona y como tribu porque no manejó bien sus emociones. Así que seamos llevados a la vida de oración constante que Dios nos va a guiar para manejar bien nuestras emociones a través del Nazaí y aprender a sembrar bendición para cosechar bendición. Y una de las cosas que quiero también resaltar, a pesar de las debilidades de Simeón, su fortaleza, que es, aprendamos también en todo ese manejo emocional y toda esa historia de Simeón, a reflexionar nuestro lugar en la comunidad y cómo nosotros podemos colaborar con otros, incluso si no somos los más destacados. Porque al final en su historia, la tribu de Simeón no fue la tribu más famosita, no fue la tribu más destacada, no fue la tribu más importante, que tuvo un legado más trascendente, pero la tribu de Simeón sí era una tribu que sabía trabajar en equipo, que sabía colaborar, que sabía defender, que sabía vivir. Tanto es que ella fue dispersada entre las otras tribus y terminó viviendo dentro de otros pueblos. Así que aprendemos a reflexionar cuál es nuestro lugar en la comunidad, nuestra comunidad de fe, nuestra comunidad familiar, nuestra comunidad laboral y cómo nosotros podemos colaborar con los demás, aun cuando nosotros no tenemos la posición de más destaque posible. Muy bien, aquí detenemos la grabación y les escucho dudas, preguntas, inquietudes, comentarios